Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los siglos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarme en este nuevo paseo por la historia, donde hoy caminaremos junto a una de las figuras más polémicas y discutidas, no solo de nuestra historia, sino de toda la historia universal. En 1567, el dominico Fray Juan de la Cruz publicó una crónica en la que resaltaba de él su carácter, y decía: nunca quiso ningún título, ni ningún cargo, y a pesar de que solo tenía el título de bachiller en teología y nunca alcanzó el grado de maestro, Juan de la Cruz resaltó que por sus letras lo merecía, porque era muy docto. Aún así, hay que decir que la mayor parte de su vida la pasó viviendo en palacios y rodeado de criados. Nuestro personaje de hoy con los siglos se ha convertido en el símbolo extremo de la intolerancia religiosa y la represión. Por supuesto, a esto también ha contribuido esa leyenda negra que nos pesa. Su legado, envuelto en controversia y debate, nos hace ver lo complicado y complejo que es a menudo intentar conocer y comprender a las figuras históricas, aun teniendo en cuenta el contexto de la época. Pero es evidente que conocer esas figuras nos ayuda a entender nuestro pasado, a cuestionar nuestro conocimiento y a profundizar tanto como podamos para intentar comprender de una manera objetiva sus actos. Pero como yo siempre digo, tan solo soy un contador de historias. A mí juzgar no me pertenece. Así que ahora sí, comenzamos. Me presento ante vos con toda humildad. Una cualidad muy necesaria en quien ha de juzgar los errores ajenos. Todos somos pecadores y un día responderemos ante el único juez verdadero. Entre tanto, otros responderán ante vos, y vos ante la corona. Fray Tomás, por la gracia de Dios, os nombro inquisidor general del Reino de Castilla. Será un gran honor combatir la herejía en vuestro nombre y en el de la Santa Madre Iglesia. Así habrá de ser, que los inocentes puedan demostrar su inocencia y los culpables reciban justo castigo. Vuestra labor empieza mañana mismo.
Y creedme, consumirá todo vuestro tiempo. En Sevilla son muchos los conversos que perseveran en sus prácticas heréticas. Unos por error, otros por contumacia. Mis señores, con el debido respeto, mientras haya judíos en Castilla, será difícil acabar con la herejía. En Sevilla hace tiempo que viven apartados. No así los falsos cristianos. Ellos son quienes amenazan la fe verdadera. No lo olvidéis. Serán perseguidos y ajusticiados. Os doy mi palabra. Fray Tomás, vuestra misión es lograr su arrepentimiento, no ejecutarlos. Puede que en otros reinos cristianos el fuego de la hoguera asegure la pureza de la fe, pero no habrá condenas a muerte en Castilla. Vuestra misericordia es encomiable. Quienes por propia voluntad se declaren culpables de herejía ante el tribunal y demuestren arrepentimiento, obtendrán el perdón. La corona lo garantiza. Mis señores, velaré porque así se cumpla. En nombre de sus señorías, los reyes Isabel y Fernando, hago saber que a día de hoy el Tribunal de la Santa Inquisición comienza su labor en Sevilla. Durante los siguientes 30 días, quienes se arrepientan por propia voluntad de sus prácticas heréticas recibirán el perdón y la bendición de Cristo, conservarán sus bienes y nada se hará contra ellos. Cuánta misericordia, no creo una palabra. Serán perseguidos, recibirán justo castigo por sus pecados hasta que demuestren arrepentimiento y voluntad de profesar la fe verdadera. Los condenados serán desposeídos de sus propiedades, ellos y sus descendientes. No habrá piedad para los contumaces. Todo cristiano que conozca o sospeche de alguien que judaiza deberá denunciarlo. Su identidad se guardará en secreto. Ningún perjuicio sufrirá quien ayude a combatir la herejía. Águeda, ¿a dónde vais? Arrepentirme. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿No veis que es una trampa? Vamos. Algunos ya lo habéis adivinado, hemos escuchado un fragmento de la serie de televisión española Isabel, una serie, por cierto, muy buena. Y es que, a pesar de que la reina de Castilla tenía otros planes para la Inquisición española, y bastante alejada de la que se aplicaba en otras partes de Europa, esto es algo que también nos pesa en esa leyenda negra. La Inquisición no es un invento español ni un invento castellano, es más, aquí llegó muchísimo después de que se aplicara ya en otros países de la cristiandad. Y la reina Isabel estaba totalmente en contra en cómo se estaba aplicando en esos otros sitios. Pero bueno, poco a poco el don de palabra y el poder de convicción que tenía al erigirse en portavoz de Dios y la cristiandad convirtieron al primer gran inquisidor, Fray Tomás de Torquemada, hay que decir que posiblemente en algunos casos también movido por cuestiones políticas y alentados por algunos otros, bueno, pues al final su nombre, con tan solo pronunciarlo, produce escalofríos en algunas personas aún siglos después de su muerte. No es nuestro caso. Vamos a abordar la figura de Torquemada. Cuentan algunos historiadores que su sombra es alargada, oscura y supera con creces la realidad histórica de la España del siglo XV. No hay consenso acerca del lugar de nacimiento de Torquemada. Unos defienden que fue en Valladolid y otros en el pueblo de Torquemada, en Palencia, en el año 1420, aunque se desconoce el día y el mes. En realidad, poco se sabe de sus orígenes, ni siquiera está claro que fuera hijo de Pedro Fernández y Mencia Ortega, como figuran las biografías, ambos pertenecientes a la nobleza leonesa castellana y descendientes de judíos conversos, que habían acreditado sobradamente su amor y fervor a la cristiandad. Tomando como cierta la identidad de sus progenitores, el padre fue regidor de la villa de Torquemada y obtuvo panteón familiar en la capilla del Crucifijo, en la iglesia
del convento de San Pablo de Valladolid, donde estaba enterrada la esposa, Mencia Ortega. Pedro Fernández de Torquemada, al adquirir y contratar el patronato de la Capilla Panteón, figura como vecino de Valladolid en el protocolo del escribano que dio fe. Quizás se había trasladado posteriormente a esa ciudad. Lo que sí está bien documentado es que Tomás era sobrino de Fray Juan de Torquemada, dominico en San Pablo de Valladolid, al que Fray Luis de Valladolid, adalid de la Reforma y embajador del rey don Juan II en el Concilio de Constanza, en el que se dio mate al cisma de Occidente y se eligió papa único a Martín V, Fray Luis fue el espejo en que Tomás se miró, y va a seguir sus huellas, y va a imitar y concluir con una ejecución que el tío dejó pendiente. Ingresó como dominico en San Pablo, y al parecer realizó algún tipo de estudios superiores en la Universidad de Salamanca. Con 32 años fue destinado como prior al convento de Santa Cruz la Real de Segovia, donde comenzó a destacar por su celo organizativo. Ser prior con esa edad era algo que se consideraba una persona joven dentro de la Iglesia. Siendo prior de Segovia, conoció a través de la familia Hernán Núñez Arnalte a la princesa Isabel, la futura reina. Hernán Núñez fue tesorero de los Reyes Católicos, nombró a Fray Tomás y a su esposa, a la esposa de Hernán, María Dávila, testadores suyos. La reina, favorecedora de personas inteligentes y virtuosas, eligió al prior de Santa Cruz, como le llaman sin más los documentos de la época y los adversarios que no le van a perder ojo, confesor y consejero. Coronada reina Isabel en 1474, Torquemada fue nombrado uno de los 3 confesores personales que atendían las necesidades espirituales de los reyes católicos, en premio por sus destacados servicios como monje y erudito. Ya lo vimos cuando tratamos la figura de la reina Isabel. Ella acostumbraba a rodearse de personas que fueran inteligentes. Tenía mucho ojo para eso, para ser rodeada de las personas posiblemente más sabias que habían en su reino. Antes hemos hablado de las dudas que existen acerca de dónde nació el inquisidor, pero de lo que no hay duda es que mantenía una relación especial con la población palentina, como muestra la siguiente carta, que, si os apetece, vamos a escuchar todos juntos a continuación. A los virtuosos y devotos señores y homes buenos de la villa de Torquemada. Virtuosos y devotos señores. Con estos vuestros vecinos y parientes recibí vuestra letra, por cierto hove mucho placer con ella y recibí mucha consolación en saber de la buena salud de todos vosotros. Plegue a nuestro Señor Jesucristo de la conservar y llevar adelante a su servicio como deseáis. Cuanto a lo que decís de la ayuda para la obra que se féis en la iglesia de Santa Olalla de esa villa, que habéis menester más de lo que he dado, por cierto bien me pluguiera de lo facer por muchas razones, pero al presente no puedo por estar ausente de la corte, do esto de partida. Des que allá fuere, placiendo a nuestro Señor, trabajaré con el rey y la reina, nuestros señores, como vos faguen alguna ayuda, como bien veréis. En lo que decís del arrendamiento de las alcabalas de esa villa, yo fablé con don Abraham señor cerca de ello en presencia de estos vuestros mensajeros, y me dijo como por este año estaba ya fecha la renta a Diego de la Muela, que la ha tenido los años pasados. Pero que en los años venideros faría todo lo que yo quisiese y mandase, y así se fará como a vosotros cumpla. La acémila que me enviaste vos agradezco, pero para conmigo no era ni es menester enviarme semejantes cosas, que es cierto yo vos la tornara a enviar, sino porque non vos corriera desde yo. Que yo, loado nuestro Señor, bien tengo 9 acémilas, que me bastan. Que las cosas que a vuestras personas e honras, e al bien de esa villa cumpliere, sin nada de esto soy yo obligado a lo facer por la naturaleza y crianza de esa villa, e deudo e amor que a todos tengo. Nuestro Señor vuestras virtuosas e devotas personas conserve en su santo servicio. De este monasterio de Santa Cruz de Segovia, a 17 de agosto del año de nuestro Señor de 1490. A lo que a vuestra honra cumpla muy presto, Fray Tomás, prior.
Deja claro el fraile que, aunque no sabemos si nació en Torquemada o no, en la Villa Palentina, sí que parte de su infancia la tuvo que pasar allí. Y también de que muestra un gran agradecimiento por la localidad. Pero no vamos a hablar de esta relación, sino de un dato que ofrece esta carta, ya que dice que está lejos de la corte, pero que prepara su vuelta. Estamos en el verano de 1490. Los reyes están en Córdoba preparando la toma de Granada. Para esas fechas, Torquemada ya está en lo más alto. No solo se ha convertido en confesor y consejero de la corona, sino que además ya es el inquisidor general. Repasemos ahora algunas fechas importantes para la vida del fraile. En 1478, los reyes piden al suplicatorio a Sixto IV para que conceda a Fray Tomás de Torquemada facultades para poder confesar en la corte. El Papa accedió a la súplica y quedó, por tanto, en el grupo de confesores reales. Del suyo, el ministerio podía reducirse al confesionario, pero en muchos casos, y este es uno, conlleva ser consejero del gobierno. Consta que Fray Tomás, hombre de confianza de los reyes católicos, actuó como hombre de Estado. Bajo este aspecto, hoy se conoce el memorial programático que escribió y entregó a la reina sobre 3 aspectos importantes: la vigencia y control de los regidores de las ciudades y villas, exigiéndoles un estricto cumplimiento de sus deberes; la cura de la epidemia o peste de blasfemos, hechiceros, adivinos o tahures que pululaban por todo el país; y el encerramiento de los judíos en aljamas o barrios propios, con puertas cerradas por la noche, para evitar turbulencias entre ellos y los cristianos. El memorial es capital para conocer a Torquemada como hombre de Estado. De hecho, las Cortes del Reino, celebradas en 1480 en Toledo, acordaron que los judíos morasen en barrios centrales, como medida preventiva de posibles y temidos disturbios y choques con los cristianos. La medida no surtió los efectos apetecidos, como reconocen los reyes en el Real Decreto de Expulsión de los Judíos, promulgado el 31 de marzo de 1492, en el que también cabe suponer el consejo de Fray Tomás de Torquemada, que a la sazón llevaba 10 años de inquisidor general. Bueno, en la expulsión de los judíos posiblemente no solo intervinieron temas religiosos, sino también temas políticos y, sobre todo y principalmente, temas económicos. El que Torquemada hable en la carta de un traslado a la corte, una corte que visitaba regularmente, indica que ante la inminente conquista de Granada quiere jugar un papel importante en la creación del nuevo reino. Hay que decir antes que el memorial al que hemos hecho referencia es un espejo en el que se refleja Fray Tomás como consejero y se vislumbra ya como inquisidor. De momento, el memorial evidencia que el prior de Santa Cruz, confesor y consejero de los reyes católicos, opta decididamente por la constitución del nuevo Estado en el que la monarquía debía jugar un papel de suma importancia, controlando a los funcionarios públicos y asegurando la eficacia de su gestión, y que el poder real no debía verse condicionado por el poder financiero de un grupo social que no compartiera su misma ideología. Aquí es cuando entramos en las intrigas palaciegas, ¿no? Como los nobles, dependiendo de su poder adquisitivo, del dinero que aportaban a la corona, se creían con más privilegios que otros, o se creían que sus decisiones o sus inquietudes iban a ser mejor atendidas. En suma, los fundadores del Estado español, la fundación, se tiene que estructurar sobre 3 principios: una corona, un reino y una fe. Es obvio que al hablar de una fe, Torquemada señalaba al enemigo principal, los judíos, que más allá de creencias, como hemos dicho, tenían gran poder económico. La medida de que morasen en aljamas o barrios especiales, que los judíos han practicado, de hecho, en todos los países, los guetos, como se llamarían ahora, se ordenaba a que no se alterase la convivencia de cristianos y judíos, pero también, y por orden de la reina Isabel, a que se respetase la religión hebrea. Es posible que el detonante fueran los conversos, los criptojudíos, bautizados en la religión católica de puertas para afuera, pero que mantenían sus ritos y costumbres de puerta para adentro. Sin embargo,
esto es una idea bastante discutida. Simular una creencia no es algo que haya sido común entre los judíos. La historia nos demuestra que no están dispuestos a renunciar a su fe ni a su origen, aunque les vaya la vida en ello. Sin embargo, conversos, fingidos o no, los hubo. Un ojo avizor como el de Torquemada veía los falsos conversos un peligro para el Estado y para la Iglesia. Su tío, el cardenal, fue el defensor de la fe, honroso título que le dio Eugenio IV en la vida del cardenal San Sisto, como se le llama en los documentos de la época. Su lema proclamado era Ecclesia non ecclesiae, es decir, iglesia, no iglesias o sectas. La herejía es siempre, recuerda en la suma de Eclesia, ruptura y corrupción de la unidad de la fe católica. Tomista de cepa, Fray Juan de Torquemada profesa la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que compara la herejía a la falsificación de la moneda. Los falsificadores de moneda desestabilizan y hunden a un país, y son reos de muerte. Los herejes desestabilizan y rompen y corrompen la fe cristiana, y según el derecho penal medieval, son también igualmente reos de muerte. Hablando un poco de la historia de la Inquisición, que ya hemos dado antes unas pinceladas, esta nace a finales del siglo XII, donde el poder de juzgar era facultad de los obispos. Es a principios del siglo XIII cuando nace la Inquisición pontificia, y los dominicos como brazos ejecutores. Con una implantación, podríamos decir que muy laica en el Reino de Aragón, en Castilla tardaría aún 2 siglos en establecerse, más por insistencia del rey Fernando que por deseos de Isabel, que aún así puso sus propios condicionantes, condiciones que no se cumplieron. Torquemada juega un papel importante y por supuesto a su favor en la creación de esta nueva Inquisición. La intervención de los reyes entra dentro del ramo de las regalías hispanas, derechos inherentes a la soberanía de las coronas afines al papado, y va a hacer que la Inquisición española sea no exclusivamente papal, sino mixta. Principalmente Castilla aportaba bastante dinero al papado, con lo cual el papado muchas veces pues decía sí a las condiciones que ponían los reyes católicos. Los reyes son los que proponen candidatos a inquisidores. El Papa los preconiza o nombra, y estos actúan según el derecho canónico y según las leyes generales del reino y las propias. Se podría decir que la Inquisición española era eclesiástica y civil por partes iguales. Y vamos a hacer honor a la verdad, la civil acabó siendo la más cruel. Con esta prerrogativa era evidente que los reyes católicos pondrían al mando de la Inquisición eclesiástica a su confesor y consejero personal, Tomás de Torquemada. Y aquí sí que no importaba ni siquiera a la orden que perteneciera el que los reyes proponían como inquisidor, ¿vale? Era algo que ellos se salvaguardaban, proponer a quien ellos creyeran oportuno. A modo de dato, decir que el último juicio y auto de fe de la Inquisición española tuvo lugar en Valencia el 31 de julio de 1826, cuando fue ejecutado el maestro Cayetano Ripoll por herejía, y que la Inquisición no fue abolida oficialmente hasta el 15 de junio de 1834 mediante un decreto de la regente María Cristina. Pero continuemos con la implantación de la Inquisición española. Digamos que en un principio su objetivo principal fueron los falsos conversos, aquellos que supuestamente se convertían para obtener ciertos privilegios o poder acceder a puestos de la nobleza, y que a los judíos puros, por orden de la reina, se les permitía practicar su religión sin molestarles, aunque esto, como he dicho, fue tan solo al principio. Tenemos que decir que aunque el nombre de Torquemada va estrechamente ligado a la Inquisición española, el fraile tuvo poca o ninguna intervención en la creación del Santo Oficio. El primer tribunal fue abierto en Sevilla, siendo los inquisidores Miguel de Morillo y Juan de San Martín, asesor Juan Ruiz de Medina y fiscal Juan López del Barco. Desde la inauguración del tribunal se despertó recia oposición e incluso desbandada de los falsos conversos a los dominios de las familias nobles andaluzas, y en un intento de conjura en 1480, según Cristóbal Núñez, capellán real y bibliotecario de la Santa Iglesia de Sevilla. La actuación del primer tribunal
no fue del agrado del Papa Sixto IV, que trató de ponerle frenos, ni tampoco del agrado de los reyes católicos, que la consideraron excesiva e insuficiente a la vez. Por eso, decidieron nombrar nuevos inquisidores y abrir nuevos tribunales con el beneplácito del Papa. Una bula de Sixto IV, el 11 de febrero de 1482, aprueba el nombramiento de 7 nuevos inquisidores, el último de la lista, Fray Tomás de Torquemada. Tampoco resultó muy satisfactoria ni apenas se conoce la gestión de ese grupo. Así, se llega al instante crucial y trascendental, el nombramiento de Fray Tomás como primer inquisidor general de Castilla en 1483, extendido a Aragón por la llamada Bula Supplicari Nobis el 17 de octubre de ese mismo año. Fray Tomás tomó las riendas y pronto organizó la Inquisición moderna española, dotándola de personal subdelegado, abriendo tribunales, dirigiéndola y sobre todo dándole un corpus de leyes e instrucciones para su funcionamiento. Las primeras instrucciones las dio en Sevilla, en 1484, las segundas en diciembre del mismo año y en el mismo lugar. Por mandato de los serenísimos Rey y Reina nuestros señores, yo, el prior de Santa Cruz, confesor de sus altezas, inquisidor general por autoridad apostólica de los reinos de Castilla y de Aragón, ordené los artículos siguientes cerca de algunas cosas tocantes a la Santa Inquisición y a sus ministros y oficiales, los cuales capítulos mandan sus altezas se guarden y cumplan, y yo, de parte de sus altezas y por la autoridad susodicha, así lo mando, y son las que siguen. Y fueron muchos artículos. Torquemada redactó una nueva Inquisición a su medida y según sus dictámenes. El proceso más traído y llevado de la Inquisición de Torquemada es el de los judíos conversos, que supuestamente profanaron una hostia sagrada y crucificaron a un niño en La Guardia, Toledo. Y todo apunta que esto no fue más que un montaje. ¿Iniciado por el inquisidor para iniciar su cruzada? ¿O iniciado posiblemente por algunos que ansiaban las posesiones de los judíos y que alentaron a la Inquisición? Sea como fuera, este auto de fe se ejecutó en 1401. El Señor habla. Y Él dice, si un hombre no habita en mí, será enviado al fuego y será quemado. Durante décadas, vosotros habéis vivido en una tierra arrasada por la discordia religiosa. Pero pronto, gracias a Dios y a la Inquisición, nosotros purgaremos esa enfermedad. Los pecadores aquí presentes buscaban defender al hereje príncipe de Granada, el último y repugnante bastión de nuestra sagrada guerra. Así que hoy, delante de nuestro rey y nuestra reina, juro que nos purificaremos en el fuego sagrado de Dios. ¡Contemplad! ¡Voluntad de Dios! El 31 de marzo de 1492, una vez consumada la toma de Granada, se supone que por instigación del fraile se decreta la expulsión de los judíos de todo el reino. Otra gran victoria de Fray Tomás para su propósito de un único reino, una única fe. Y es la que se considera por la historia la traición de la reina Isabel a los que hasta aquel momento también consideraba sus súbditos,
a los judíos. Tras rechazar el arzobispado de Sevilla, con el que los reyes quisieron premiar sus servicios, a partir de 1496 Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. La fama de austero del fraile también afectó a su familia, cuando hizo que su hermana ingresase en un convento de beatas dominicas en lugar de concederle una dote para que pudiera casarse. Sin embargo, y a pesar de que, como hemos dicho, rehusó el arzobispado de Sevilla, Torquemada prácticamente pasó toda su vida rodeado de atenciones y lujos. Acumuló asimismo una gran fortuna que procedía en parte de los bienes confiscados a los herejes, que donó a sus parientes y allegados y a los monasterios de Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila. Como confesor real parece que tuvo una gran ascendencia sobre la reina Isabel la Católica. Posteriormente, ya hemos dicho, fue nombrado por ella misma inquisidor general. Su nombramiento no fue fortuito, y aunque no es atribuible a Torquemada, toda la responsabilidad de la creación de la Inquisición, su elección, pero tan influyente cargo, recayó en él por ser considerado capaz de poner en marcha un tribunal organizado bajo las premisas marcadas por la monarquía, en el que estaba llamado a desempeñar un papel relevante al ser él mismo un ferviente partidario de medidas de fuerza contra los herejes. Durante los 10 años en los que el fraile dominico estuvo al frente del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, hasta la orden de la expulsión de los judíos en 1492, al parecer hubo más de 3.000 ejecuciones y el número varias veces superior de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas. Pero aquí sí que lo hemos de decir. Lo que eran las confiscaciones y en muchos casos las torturas no las efectuaba el tribunal religioso, sino que las efectuaba el tribunal civil, igual que la orden de encarcelar. De modo que por mucho que queramos insistir en las figuras de esos tribunales eclesiásticos, lo dicho, hay que hacer honor a la verdad. Los más crueles fueron los tribunales civiles, que por supuesto también tenían poder en parte otorgado por estos edictos del inquisidor. Las decisiones de Torquemada le acabaron acarreando enemistades de muy diversa índole, y debido a su temor a posibles atentados, los reyes le concedieron una escolta para que le acompañase durante todos sus viajes. Enemigos debía tener, y de todos los lados, posiblemente hasta de dentro de su propia casa, y algunos, por qué no decirlo, pues que ambicionaran su puesto. Durante sus últimos años, Torquemada fue perdiendo paulativamente el favor real en la corte. Corría el rumor de que parecía quererlo controlar todo. La misma reina Isabel llegó a decir del poderoso fraile: tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y la santa osadía con los que hablaba a los que convenía, que como eran hombres y señores, después de algunos años que con él se confesaron, deseaban apartarlo de sí. Las quejas contra Torquemada acabaron llegando a Roma, y en 1494 el Papa Alejandro VI nombró a 4 inquisidores más con atribuciones similares a las del fraile, aunque la excusa que se dio para dichos nombramientos fue la de la avanzada edad de Fray Tomás. Al parecer, lo que se pretendió en realidad fue restar poder a la institución que el dominico había levantado por orden real. 2 años después, viejo y cansado, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde allí aún tuvo energías para convocar a los nuevos inquisidores y redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento. Tras su muerte, a los 77 o 78 años, aquí los cronistas tampoco se ponen de acuerdo, fue enterrado en el capítulo conventual. En 1572 sus restos fueron trasladados a otra capilla, y se cuenta que, cuando se abrió la tumba para el traslado de los restos, los que se hallaban presentes contaron que sintieron un especial olor dulce y grato, y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba. Incluso se pidió la santidad para Fray Tomás. En ese mismo año se inició un nuevo traslado. Se desconoce a dónde,
pero en el camino los restos del fraile se perdieron para siempre, y el lugar donde reposan sus huesos a día de hoy sigue siendo un misterio. En pie, entra su excelencia el inquisidor general, don Tomás de Torquemada. Torquemada, palabras mayores. Fijaos. No puede ser. Pues lo parece. Recibe la señal de la cruz de la que te alejaste y que has negado. Este último audio pertenece también a otra serie de Radio Televisión Española, El Ministerio del Tiempo, y nos reduce a dos la supuesta lucha a la que Torquemada dedicó su vida: la defensa de la cruz y el castigo del pecado. Y vamos ya a un poquito con nuestro resumen del personaje de hoy. En el siglo XV España estaba en pleno proceso de consolidación con los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes buscaban unificar sus reinos territorial y religiosamente. En este contexto de fervor religioso y política expansiva nació Tomás de Torquemada, en una familia, se dice, con raíces judías convertidas al cristianismo. Desde joven, Torquemada mostró una inclinación hacia la vida monástica y se ordenó fraile dominico en el convento de San Pablo. Su rigor moral y teológico le valió la atención de Isabel la Católica, quien lo nombró su confesor. Este vínculo fue crucial para su posterior ascenso en 1483 como inquisidor general, donde impuso una rigurosa supervisión de la fe, enfocada en mantener la ortodoxia católica a través de medios que aún hoy son discutibles por su severidad y también algunos por su veracidad. Como inquisidor general, Tomás de Torquemada instituyó reformas para purificar la fe católica en España. Su administración del Santo Oficio se caracterizó por una vigilancia implacable contra herejes, judíos y conversos, consolidando el poder y la presencia de la Inquisición a través del territorio. Fue bajo su mandato cuando en 1492 se promulgó el Decreto de Granada, que ordenó la expulsión de todos los judíos no convertidos de los reinos españoles, una decisión que alteró profundamente la estructura social y económica del nuevo reino. Las acciones de Torquemada no solo llevaron al exilio a miles de personas, sino que instalaron un clima de miedo y represión. La persecución de los conversos, acusados de seguir prácticas judaizantes en secreto, fue particularmente intensa. Sebastián de Olmedo, un coetáneo, lo describió como el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden, reflejando la admiración y el terror que inspiraba a partes iguales. Sin embargo, su reputación ha sido objeto de intenso debate histórico, con muchos estudiosos criticando su fanatismo y brutalidad, aspectos que personificaron la intensa lucha de España de la época
por la uniformidad religiosa. Tomás de Torquemada, a menudo emblema de la leyenda negra española, es objeto de acaloradas discusiones sobre la veracidad y magnitud de sus actos. Se estima que bajo su dirección la Inquisición fue responsable de la ejecución de miles de personas. Las cifras varían de 2.000 a 10.000 personas quemadas en la hoguera y muchas más sujetas a torturas y humillaciones públicas. Sin embargo, historiadores modernos como Henry Kamen sugieren que estos números pueden estar inflados, producto de una narrativa histórica que busca pintar a España bajo una luz particularmente nefasta y que ya sabemos, hablaremos otro día de ellos, bueno, pues que ha sido un poco inducida por algunos países con los que siempre hemos tenido algún tipo de disputa. En la cultura popular y literaria, la figura de Torquemada ha sido sinónimo de crueldad despiadada y represión religiosa, apareciendo en obras de Víctor Hugo y de incluso Edgar Allan Poe, entre otros. Hoy día hay investigadores que intentan equilibrar la imagen de Torquemada, considerándolo un producto de su tiempo. Lógicamente, siempre hemos de situar las cosas en el contexto. Aunque su legado como símbolo de intolerancia y persecución seguirá siendo indiscutiblemente patente. El legado físico de Torquemada, más allá de su impacto histórico, se desvaneció en gran medida sumido en las sombras del tiempo y la controversia que rodeó su vida y obra. Ya lo hemos dicho, ni siquiera sabemos dónde está su cuerpo, dónde están sus restos. Y hasta aquí nuestro paseo de hoy, en el que nos ha acompañado el gran inquisidor, Fray Tomás de Torquemada. Así que vamos ya con nuestra pista musical de hoy. Una canción que nos habla de una figura que emergió de entre tinieblas. Aquí tengo que decir que la canción ya la había elegido hace 2 semanas quizás cuando estaba preparando el programa y que no sabía que nuestro compañero David ayer iba a hablar del grupo que interpretaba esta canción, de modo que he decidido no cambiarla. Esta canción asocia a su protagonista con el mal y la muerte, y como su legado es recordado con horror y arrepentimiento. Gracias por haber compartido conmigo este paseo por la historia. Nos encontraremos la semana que viene con un nuevo personaje. Recordad que cuando acabe el programa os dejaré con un poquito de música tranquilita. Hoy, con la música que nos ha acompañado de fondo durante el programa, estos cantos gregorianos de los monjes de Santo Domingo de Silos. Y ahora sí, hoy me voy a salir de mi zona de confort musical y os dejo con Avalancha y Torquemada.
error, su gran error. ¿Dónde está toda aquella unidad que predicaba tu Dios? ¿Dónde está? Sobre las llamas del terror nació un canto, un nuevo día, a un nuevo sol. Sufre en silencio tu maldad, tu Dios te espera en la otra vida con su bendición. Su gran error. ¿Dónde está toda aquella verdad que predicaba tu Dios? ¿Dónde está? Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De paseo por la historia, todos los martes a las 22 horas.